Mucho gusto, mi nombre es América Barrios. El día de hoy vamos a hablar sobre riesgo mecánico. En el contenido encontraremos qué es riesgo mecánico, la clasificación de herramientas, los peligros más comunes del riesgo mecánico, como son atrapamiento, aplastamiento, proyección de objetos, punzamiento, corte, golpes, quemadura y fricción o abrasión. Vamos a ver la causa que lo genera y las medidas de control que debemos de tomar para estos. Listo, ¿qué es riesgo mecánico? Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados como sólidos o fluidos. Clasificación de herramientas. Existen diferentes tipos de herramientas que pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Tenemos la clase A, que serían herramientas de manos o manuales. Estas se caracterizan por amplificar o reducir alguna de las funciones de mano. Esto puede significar más impacto como el martillo, mayor fuerza de tomar como los alicates o mayor torsión como las llaves. Tenemos en la clase B herramientas manuales mecanizadas, motorizadas o de poder, que son aquellas cuyo manejo se hace por las manos del trabajador, pero que realiza el trabajo mediante la aplicación de energía eléctrica, neumática, entre otras. En la clasificación de herramientas tipo C encontramos las herramientas hidráulicas, que son aquellas que por su fuerza motriz es generada por un sistema hidráulico a presión y se utilizan en herramientas que requieren alta potencia como extractores y prensas. En la clasificación tipo D encontramos herramientas de poder según su utilidad, ya sea de perforación o corte, como taladra, moladora, martillo, cincelador, sierra. También encontramos de apriete, como carrascas o trinquetes, llaves de impacto, atornillador o destornillador, y para trabajos de acabado encontramos pulidora, lijadoras, pulverizador de pintura. Para trabajos de fijación encontramos pistola de clavos, grapadora, remachadora, y para trabajos de presión de aire encontramos la pistola de soplado, inflador neumático, pistola de chorro de arena o una pistola de limpieza. En la siguiente infografía notamos las posturas que debemos adoptar en el manejo seguro de herramientas. En el primer caso notamos el uso de un taladro. Elegir siempre la herramienta que te permita trabajar con la muñeca en la posición más recta posible. Elegir la herramienta con empuñadura recta para trabajar a la altura del codo. Esta es la segunda imagen, donde la superficie horizontal a la altura del codo. Y en la tercera imagen podemos ver es la superficie horizontal por debajo de la cintura. Debemos elegir herramientas con empuñadura tipo pistola para trabajar por debajo de la cintura. Los peligros más comunes que encontramos, como los dije al inicio, está el aplastamiento, proyección de objetos, cortes, punzamientos, golpes, quemaduras, fricción o abrasión y atrapamientos. En el riesgo de atrapamiento, una de las causas más comunes es por intervención manual en el punto de operación, por aproximación al punto de operación por necesidades de fabricación, falla en la comunicación entre operarios, puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de dispositivos, desplazamiento de mesas, carros, ajustes de piezas, entre otros, ya sea también por el cambio automático de útiles o por bancadas móviles contra objetos fijos. Y otra causa podría ser atrapamiento de ropa holgada, el cabello o entre otros accesorios. Las medidas de control que podemos encontrar para estos riesgos de atrapamiento está inicialmente, antes de arrancar una máquina, asegurar siempre que esté libre de peligro, ya sea con resguardos o sistemas de seguridad que estén colocados y funcionen correctamente. No se debe distraer, la persona debe tener su atención en las máquinas. Nunca coloque las manos en partes en movimiento, no trate de sacar piezas elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas con la máquina en funcionamiento. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Del mismo modo, cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use malgas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, cabello o barba larga. Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que esté apagada correctamente. Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una máquina sin permiso. En caso de que ésta se encuentre dañada, se debe informar inmediatamente al área encargada.
aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos y conozca cómo parar rápidamente la máquina en una emergencia para hacerlo de la mejor forma. En los riesgos de aplastamiento, una de las causas está introducción de miembros del cuerpo en áreas de trabajo que tengan movimiento de traslación lineal. Otra de las causas puede ser enredo de ropa holgada, pulseras, accesorios, colocar debajo o lateralmente en el manejo de cargas, aproximación al punto de operación, puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de dispositivo. Una de las medidas de control es que debemos identificar, señalizar, demarcar e informar a los trabajadores sobre los puntos de aplastamiento en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegurarse siempre de que esté libre de peligro. Nunca coloque su cuerpo debajo o entre equipos energizados a menos que se le haya quitado completamente la energía. No distraiga su atención mientras opera máquinas. Tenga cuidado al colocar los dedos en algún lugar. No introduzca sus extremidades en puntos de aplastamiento, ya sea por limpieza, ajuste o lubricación. Colocar protección en partes donde los mecanismos puedan generar aplastamiento. Conseguir ayuda o usar herramientas para mover artículos grandes y pesados. Y aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos. En el caso de proyección de objetos, una de las causas es lesiones producidas por limpiezas, fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, herramienta o materia prima a conformar. Así como lo vemos en la imagen, miren la infografía que está del lado derecho, la persona que está con un esmeril. Las medidas de control podemos encontrar protecciones colectivas o individuales. En las protecciones colectivas encontramos que podemos utilizar pantallas situadas entre el trabajador y la pieza o herramienta que detenga las proyecciones, sistemas de extracción con la potencia suficiente para absorber las partículas que se produzcan, utilizar pantallas que aíslen el puesto de trabajo, protección frente a terceras personas y en máquinas automatizadas se deben utilizar pantallas protectoras que encierren completamente la zona donde se producen las proyecciones. Y en los equipos o elementos de protección individual puede ser aplicarlas cuando no sea posible aplicar las protecciones colectivas. En protección de los ojos se utilizarán gafas de seguridad resistentes al impactos. En protección de la cara se utilizarán pantallas abatibles o fijas según las necesidades. En protección de las manos se utilizarán guantes de protección. En protección corporal se utilizarán delantales, manguitos, polainas, siempre que las proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo. Y los equipos de protección individual deberán estar certificados. En el riesgo de punzonamiento, una de las causas es por exposición a bordes o herramientas punzantes cortantes de tipo rotacional, ya sea volantas con pernos salientes o translacional, es por remachadora o manual como un cincel. Las medidas preventivas que podemos tomar son identificar, señalizar, demarcar e informar a los demás trabajadores sobre los equipos punzantes en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegurar siempre que esté libre de peligro. No distraiga su atención mientras opera máquinas. No introduzca sus manos en puntos de funcionamiento. Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de limpiar o hacer mantenimiento con la máquina en funcionamiento. Se debe asegurar siempre que ésta esté apagada correctamente. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, cabello o barba larga. Coloque protección en partes donde los mecanismos puedan generar funcionamiento y no deben ser removidas sin autorización previa. Se deben aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos y debemos conocer e identificar los parados de la máquina en caso de emergencia. En los riesgos por cortes, una de las causas es por exposición a borde filoso o herramientas cortantes de tipo rotacional, ya sea una sierra circular o traslacional, una caladora. Del mismo modo pueden ocurrir cortes de forma manual con un cuchillo.
En las medidas de control tenemos identificar, señalizar, demarcar e informar a los trabajadores sobre los puntos de cortes en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que esté libre de peligro. No distraiga su atención mientras opera la máquina. Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de limpiar o hacer mantenimiento con la máquina en funcionamiento. Se debe asegurar siempre que ésta esté correctamente apagada. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, cabello o barba larga. Coloque protección en las partes donde los mecanismos puedan generar cortes. No se debe remover sin permiso. Aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos. En los riesgos por golpes, una de las causas es por exposición a partes fijas o en movimientos de las máquinas o equipos o por operación de herramientas manuales. En las medidas de control encontramos que debemos identificar, señalizar, demarcar e informar a todos los trabajadores que estén involucrados indirecta o directamente sobre los puntos de golpes en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegurarse siempre que esté libre de peligro, es decir, con resguardos, que tengan sus guardas de seguridad, el sistema de seguridad esté colocado y funcione correctamente, que esté bien sujetado. No nos debemos distraer mientras estamos operando máquinas, no debemos hacer bromas pesadas mientras estemos realizando estas operaciones. Nunca debemos colocar las manos en partes en movimiento ni tratar de limpiar o hacer mantenimiento con la máquina en funcionamiento. Siempre debemos asegurarnos de que esté correctamente apagada. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento no se debe utilizar mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, cabello o barba larga. Colocar protección en partes donde los mecanismos puedan generar golpes y no deben ser removidos. Aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos. Y conocer cómo parar rápidamente la máquina en caso de una emergencia. Debemos de tener el manual a la mano. Y en los riesgos por quemaduras, la causa inicial es por exposición directa o indirecta a puntos calientes o radiantes de calor. Las medidas de control, como las demás, sería identificar, señalizar, demarcar e informar a todos los trabajadores sobre los puntos calientes en sus procesos. También la máquina debe estar señalizada. No debemos distraer nuestra atención mientras operamos máquinas en movimiento. Debemos utilizar los EPPs adecuados para este tipo de trabajo caliente. Todas las máquinas deben de contar con un mecanismo de protección, los cuales no deben ser removidos. Debe existir un medio de ventilación general localizada para sus procesos. Aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento y tener a la mano el manual de uso correcto de esta máquina. En los riesgos por fricción o abrasión, una de las causas básicas son por exposición a partes en movimiento de las máquinas o equipos que contengan elementos de fricción o abrasivos, y las medidas de control que debemos de implementar para esto sería identificar, señalizar, demarcar e informar a los trabajadores sobre los puntos de fricción o abrasivo de sus procesos. Todo el personal que utilice este tipo de maquinaria debe estar capacitado y entrenado. Antes de arrancar una máquina, asegurarnos siempre de que esté libre de peligro, que tenga sus guardas de seguridad, que estén bien colocadas y que estén en funcionamiento. No distraernos mientras estamos operando máquinas, no realizar bromas a nuestros compañeros. Nunca coloque las manos en partes en movimiento, ni trate de limpiar o hacer mantenimiento con la máquina en funcionamiento. Debemos asegurarnos de que ésta esté correctamente apagada. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en movimientos, no use mangas colgantes y otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, cabello o barba larga. Coloque protección en parte donde los mecanismos puedan generar heridas. Aplicar técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de utilizar o al momento de realizar mantenimientos. Conozca cómo parar rápidamente la máquina en una emergencia con el manual y utilice los elementos de protección personal adecuados para la actividad que vaya a desarrollar. ¿Qué no debemos hacer? En la primera imagen nos muestra
joven con una pulidora, es decir, que debemos utilizar los diámetros de las pulidoras correctos, no debemos alterarlos. Sabemos que existen unos discos para corte, para pulido, para lijado o para desbastado. Debemos identificar cuál es el que necesitamos y si el tipo de pulidora es la indicada. No debemos de hacer cortes con un compañero al lado que no cuente con sus elementos de protección personal y más porque está en la misma dirección de la cuchilla de esta. En la primera imagen nos damos cuenta que el taladro no cuenta con el enchufe y el trabajador lo que hace es que intenta conectar los cables directamente a la luz. Esto no se debe realizar. En la segunda imagen vemos que está un trabajador con un taladro. Debemos aprender a identificar la diferencia entre las máquinas eléctricas, en este caso entre un taladro demoledor y un taladro percutor, si es el indicado para la actividad a desarrollar. Vemos cuáles son los EPPs que debemos utilizar de forma adecuada para el uso del taladro. También vemos en la siguiente imagen qué no debemos hacer con nuestra pulidora. Si vemos que está roja chispas, lo que puede hacer es que nos puede dañar el cable de alimentación eléctrica, entonces debemos prevenir que estos estén cerca. No olvides que la seguridad está en tus manos. Recuerda que los riesgos no tienen vacaciones. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por la atención.